Hola, nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio nuestro. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos. Y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos de que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Me da gusto saludarles, aunque sea por este medio. Espero de todo corazón que se encuentren bien de salud y vamos a empezar nuestro culto de esta mañana. Sean todos bienvenidos aquellos que nos están viendo y esperemos en el Señor que este culto sea de bendición para sus vidas, que Dios cumpla el propósito por el cual va a ser transmitido, que hable a nuestro corazón y que de verdad sea de bendición para cada uno de nosotros. Voy a leer en el Salmo 46, que dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Gracias a Dios porque Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vamos a orar. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, porque te tenemos. Gracias porque tenemos a nuestro Padre como nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por ese hermoso privilegio que podemos alabarte, podemos escuchar tu palabra. Te ruego que en esta mañana tú hables a nuestro corazón, que cumplas el propósito por el cual tu palabra va a ser expuesta, pero sobre todas las cosas, Señor, que tu nombre sea glorificado. Toma pues este tiempo, Padre, es para ti. En el nombre de Jesús, amén. Les invitamos, hermanos, a que entonen con nosotros unas alabanzas a nuestro Dios. La alegría del Señor es nuestra fuerza, a Él toda honra y toda gloria, todo dominio y majestad le pertenecen, a Cristo para siempre, amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza, a Él toda honra y toda gloria, todo dominio y majestad le pertenecen, a Cristo para siempre, amén. Celebra al Rey, exalta al Rey, mueve el cielo con tu adoración. Celebra al Rey, exalta al Rey, adora al Señor. Celebra al Rey, exalta al Rey, mueve el cielo con tu adoración. Celebra al Rey, exalta al Rey, es necesario ya. Ponte a caminar, ponte a caminar, ponte a caminar. Celebra al Rey, exalta al Rey, mueve el cielo con tu adoración. Celebra al Rey, exalta al Rey, adora al Señor. Celebra al Rey, exalta al Rey, mueve el cielo con tu adoración. Celebra al Rey,
exalta al Rey, es necesario ya. Ponte a caminar, ponte a caminar, ponte a caminar. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, bondadoso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, bondadoso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús. Una frase muy famosa en los estudios de grabación es silencio en el estudio. Ella nos recuerda que mientras los profesionales están trabajando, ellos necesitan concentración. Por eso piden la ausencia de silencio. En este caso, el silencio no es sinónimo de inactividad. En el libro de Habacuc encontramos el profeta que se queja del silencio de Dios ante las tragedias que estaban sucediendo en su país. La respuesta de Dios es corta y directa en el versículo 20 del capítulo 2. Leemos: en cambio, el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Cuando era pequeño recuerdo que este texto era colocado en un lugar bien visible de la iglesia para recordar que todos debían hacer silencio en la casa de Dios.
Sin embargo, el contexto de este pasaje no tiene nada que ver con reverencia. En el Antiguo Testamento, el templo era considerado el palacio de Dios en la tierra, de donde Él gobernaba. El templo era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Así, cuando Dios declara que Él estaba en su templo, el significado era claro. Dios no había abandonado a su pueblo. Él estaba allí en su palacio todavía, en el control de la historia. Por eso, la mejor cosa que Habacuc debía hacer era callarse y esperar la respuesta de Dios. Saben, la misma respuesta sirve para nosotros hoy. Dios todavía está en el control de todo. Su silencio no es sinónimo de brazos cruzados. Por el contrario, el gran artista del universo está trabajando en el capítulo final de la historia del pecado. En el mundo existen dos tendencias o dos grupos a nivel general. Uno de ellos es el grupo que vive conforme a sus fuerzas, conforme a sus logros o lo que ellos hacen, que hasta cierto punto se sienten orgullosos de lo que son. Pero también existe el otro grupo que ellos viven por fe, es decir, viven confiando en Dios. Pero en esta ocasión vamos a ver algo acerca de lo que Dios le contesta al profeta de quien estamos hablando, de Habacuc. Recuerden que estamos hablando de un diálogo sincero entre un hombre con Dios, cuando tiene preguntas acerca de lo que está ocurriendo alrededor. Y Dios ahora le contesta de una manera clara, sencilla. Por eso, hasta cierto punto, el tema se llama "El que ríe al último ríe mejor". ¿Por qué? Porque Dios tiene su plan muy bien trazado, y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Nos vamos a basar en Habacuc capítulo 2, versículos del 4 en adelante. Y vamos a hablar en particular de tres cosas que debemos de tener cuidado. Porque Dios se lo hace saber a Habacuc, y vamos a adentrarnos en eso. Lo primero que vamos a ver, o de lo que primero que vamos a hablar, lo menciona en el versículo 4, y dice lo siguiente: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y vamos a hablar de dos cosas de una manera un poco extensa, y el primero de ellos es el cuidar tu corazón del orgullo. De una manera sincera o enfática, cuida tu corazón del orgullo. ¿Por qué? Porque dice el versículo 1, lo que vimos en la primera parte: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Dios le está diciendo algo a Habacuc, es decir, está respondiendo a algo, a una pregunta que Habacuc le había hecho a Dios. Señor, ¿cómo es posible que tú utilices a una nación más perversa, siendo tú un Dios santo que no puedes ver la maldad? Estés utilizando a una nación que son malos, son perversos, para ejecutar tu juicio contra tu pueblo. Pero Dios le quiere enseñar algo a él, y Dios nos va a enseñar a nosotros algo también. Cuando Dios le contesta al profeta o a Habacuc, le dice lo siguiente: que él ya sabe que una persona que es orgullosa, su alma no es recta, o dicho de otra manera, ya sabe que ellos confían en sí mismos y sus vidas están completamente torcidas. Dios ya lo sabe. Por eso la forma en como Dios habla con Habacuc es una forma sincera, clara. Y eso nos va a enseñar a nosotros cosas muy interesantes. Quiero adentrarme un poquito acerca de este asunto del orgullo, porque es un problema serio, porque esa primera parte nos enseña eso. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Es decir, una persona orgullosa, su vida está completamente torcida. Y quiero que me acompañe a ver lo siguiente. El orgullo está en todas partes y toma toda clase de formas. Así es el orgullo. Por ejemplo, está la persona con riqueza. Esa persona está orgullosa de lo que tiene. Tenemos a la persona pobre. Esa persona también está orgullosa de ser un honor de los que tienen menos. Es decir, yo con poco sobrevivo y no necesito tantas cosas. Se siente orgulloso. Está la persona talentosa. Es una persona
que está orgulloso de lo que puede hacer, por los talentos que tiene. Pero también está la otra parte, la persona que tiene muy pocos talentos. Esa persona también está orgullosa porque se esfuerza más que los demás. Está también la persona religiosa. Esa persona está orgullosa de su religión. Y hay muchos que tienen esa tendencia. Está también la persona incrédula, es decir, la persona que no cree en Dios, que se siente orgulloso de lo que es. Es decir, yo creo lo que quiero y punto. Se siente orgulloso de eso. Está la persona que le gusta la política. Porque también se siente orgulloso de quién es y el estatus que tiene frente a la sociedad, cómo la gente lo mira. Está la persona que está en contra de la cultura. Y esa persona también está orgullosa por sentirse diferente a los demás, por pensar distinto. También tenemos a la persona que sabe mucho o es un erudito. Está orgulloso de su inteligencia y de cómo aprende tan rápido. Por último, tenemos a la persona que también es muy sencilla, pero está orgulloso de ser así, de ser una persona muy sencilla. Dijo una vez un hombre, si hay un pecado universal, es ese precisamente, el orgullo. ¿En qué lugar nos encuentra? Si ustedes van a unas residencias grandes, ahí van a encontrárselo. Si se van ustedes a un lugar donde estén gente pobre, muy pobre, de entre los pobres, también allí se los va a encontrar. Puede haber tanto orgullo dentro de los harapos del pordiosero como en el traje de un gobernante. El orgullo es una criatura extraña que convive con quien se deje. Nunca dice que no, siempre está dispuesto a convivir con la persona que le dé cabida. Va a vivir lo suficientemente cómodo en un palacio, pero también va a vivir de una manera imparcial y descansando en un cuchitril. El orgullo también puede ser muy peligroso para los cristianos o para los creyentes entre el pueblo de Dios. El peor enemigo del ser humano le puede decir a la persona que ora que se sienta orgulloso porque él es el único que ora, no como los otros. Puede también decirle a otro que está siendo discipulado, oye, tú sí vas a ser un buen discípulo, no como los demás, que enseguida se echaron para atrás, pero tú continuaste. Incluso el hermano que es humilde, él le puede decir, le puede hacer que se sienta orgulloso de ser humilde. Donde sea que se halle el orgullo, siempre es odioso para con Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo también es odioso para las personas. De hecho, las personas no pueden soportar a alguien que es orgulloso. Dice la Biblia que el Señor detesta a los que son orgullosos. Ciertamente recibirán su castigo. Eso lo dice en Proverbios capítulo 16, versículo 5. ¿Se dan cuenta entonces este asunto? Cómo es detestable. Ahora, dentro de lo que estamos hablando, los de Babilonia, ellos estaban inflados con el sentido de su propio valor, pero no eran rectos delante de Dios. Ellos sentían que podían, pero pronto iban a morir. Dice la Biblia que ellos eran, y todas las personas orgullosas son como el tamo que arrebata el viento. Eso está en Salmo capítulo 1, versículo 4. Y esa es la respuesta de Dios a ese cuestionamiento que le hace a Habacuc. Mira, no te preocupes, sé que son orgullosos, pero van a un mal, van a terminar mal. Ahora, en este breve dicho, o lo que estamos hablando, Dios le responde los aspectos generales de la pregunta del profeta. Le habla de dos cosas. Habla de la soberbia y la injusticia del invasor, es decir, de los de Babilonia, los que iban a venir a invadirlos. Pero también le asegura la vida del justo. En otras palabras, lo preserva del mal. Preserva a los que son justos del mal y les da salvación. ¿Se dan cuenta cómo Dios le muestra dos cosas aquí en este pasaje?
con la condición, de hecho había una condición, con la condición únicamente de que se adhirieran firmemente al principio de la fe. Es un pasaje muy corto, pero dice muchísimo. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y vamos a pasar a ese, es que ese es el segundo asunto. Dice el número 2, o el versículo 4 en la segunda parte, y ese sería el segundo punto: vive por fe, vive por fe. El versículo 4, la segunda parte dice, mas el justo por su fe vivirá. Si en el primero decía, yo sé que los orgullosos son así. Una persona orgullosa, su vida está completamente torcida porque confía en él. Pero eso les va a acarrear ruina. ¿Por qué? Porque Dios no soporta a una persona orgullosa. Tenga cuidado con eso. Pero vamos a ver, este asunto de aquí de vivir por fe, la palabra traducida fe en este pasaje, y muchos a lo mejor lo van a escuchar en algún lugar, se llama emuná, que significa originalmente estar firme. Es cierto, nosotros lo conocemos en otra forma, pero la palabra que se utiliza aquí significa estar firme. Y en el Antiguo Testamento, donde estamos nosotros hablando, es empleado en el sentido físico de alguien que no cambia. Está firme. Es más, se puede decir que la palabra o la mejor traducción es fidelidad. De eso se trata. Cuando dice, mas el justo por su fe vivirá, estaríamos diciendo, o diciéndolo de otra manera, mas el justo por su fidelidad vivirá. Es decir, alguien que se mantiene firme en lo que ha creído. La intención de esta exhortación es la siguiente: el israelita justo, porque está hablándoles Habacuc a ellos directamente, el israelita justo que permanece siempre fiel a los preceptos morales, va a subsistir. En otras palabras, va a permanecer sin cambios. Una persona que se mantenga firme a los preceptos que ha creído, que ha conocido, que a pesar de lo que vea, se mantiene firme en lo que cree, va a subsistir, va a permanecer, no va a tener ningún tipo de cambio. Y aunque tenga que sufrir por esos principios, como les menciono, mientras que los malvados que gozan de una ascendencia temporal, en un momento van a venir hacia abajo, porque por su violación de la justicia, al final son derribados y humillados. Este pasaje contiene todo lo necesario para la justificación de Dios y la consolación del ser humano, de cómo Dios trabaja, pero le da un consuelo al ser humano diciéndole, tú mantente firme en tu fe, sé fiel, dice la Escritura, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ser fieles a los principios morales, escriturales, todo lo que Dios nos dice en su palabra, mantenernos firmes a eso a pesar de lo que veamos en los demás, no caer en la parte contraria, sentirnos orgullosos por algo que logremos o hagamos. Una cosa más, Pablo cita 3 veces esto mismo. 2 veces lo menciona, primero en Romanos capítulo 1, versículo 17 y en Gálatas 3:11. Eso para apoyar la doctrina de la justificación por la fe, dando a entender que por ese simple acto de fe el pecador consigue perdón y justificación de parte de Dios. Es decir, pone su confianza en Dios, tú crees en Dios, confías en Él y Él, por ese simple acto que tú has hecho, Él te otorga la justificación y tu salvación. Por ejemplo, en Romanos 1:17 es el comentario del hombre justificado. Dice la Escritura, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe, por la fe vivirá. Entonces está hablando de eso. En Gálatas 3:11 es el comentario sobre la vida cristiana, es decir, lo que decíamos, que se mantiene firme. Es un comentario sobre eso. Dice lo siguiente, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Habla de la vida cristiana, se mantiene firme. Si seguimos manteniendo esa forma
de la fidelidad, de mantenernos firme, el justo por su fidelidad, va a vivir, es decir, va a tener un trayectoria de vida o un trayecto de vida por su fidelidad, con su fidelidad a Dios. No es decir, no basta con que digas, yo ya creí en el Señor, entonces ya puedo vivir como se me antoje. No, Señor, no es así. Una persona que ya ha puesto su confianza en Cristo, como vemos en Romanos 1:17, ya creí, ya puse mi confianza en Dios, entonces me corresponde ahora ser fiel a la palabra de Dios, ser fiel a lo que Dios me dice que yo haga. Y no por miedo ni por temor ni nada de eso, sino por lo que Dios es en mi vida ahora, por lo que Dios es a nivel general, un Dios santo, un Dios justo, un Dios todopoderoso. Por eso mantengo mi fidelidad a Él. También se cita junto con la última parte del versículo 3, allá en Hebreos capítulo 10, versículo 37. Y eso allí lo hacen para ilustrar los beneficios de la fe. Dice lo siguiente: porque aún un poquito, el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Eso lo dice en el versículo 3 de Habacuc. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Se dan cuenta? Entonces habla acerca de aquello que son los beneficios de la fe. Mantenerse firme, la fidelidad que nosotros tengamos hacia Dios y hacia su palabra. Permítame también enumerar algunas cosas, así como enumeramos las cosas que son respecto al orgullo. También hay personas que dicen tener fe, pero vean cómo lo manejan. Algunos cristianos viven por devociones, por temporadas. Algunos cristianos también viven por obras. Hacen las cosas pensando que con eso van a tener mayor favor de Dios. Algunos cristianos viven por circunstancias. Esos se manejan de una manera diferente, de acuerdo a las circunstancias. Si les va bien, confían en Dios, creen en Dios y alaban a Dios. Pero si les va mal, entonces comienzan a dudar de quién es Dios. Es decir, se manejan por circunstancias. Por último, algunos cristianos viven por sentimientos, según lo que sienten. El culto no estuvo bueno, o no me siento muy a gusto. Viven por sentimientos. Pero quiero que escuche, por favor, lo siguiente. Cada uno de estos no tienen significado. No tienen significado. Y pueden ser peligrosos si no tienen ese agregado que se llama fe, fidelidad. Véalos otra vez y se va a dar cuenta que en todos estos, si no nos mantenemos fieles, no sirve de nada. Yo puedo decir, sí, yo creí en Cristo, pero si no demuestras eso, no hay fruto de lo que has hecho. Es un problema también, porque puede ser que te hayas manejado por sentimientos y como ya no te sientes a gusto, entonces comienzas a divagar. Pero si tú has sido sincero, si usted ha sido sincero en su confianza en el Señor, como dice la Escritura, el justo por su fe vivirá. Es decir, puse mi confianza en Cristo, entonces sé que puedo vivir y puedo avanzar hacia adelante en mi vida cristiana. ¿Por qué? Porque yo he puesto mi confianza en Cristo, no en lo que yo hago, no por mis sentimientos, no por obras, nada de eso, sino por lo que Cristo ha hecho en mi vida y por quién Dios es en mi vida. Por eso sigo y sigo adelante. En el capítulo 1, en el versículo 12, y también en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, en resumen vemos con claridad qué es el vivir por la fe. Número 1, fe en la santidad de Dios, su justicia y su poder. Cuando Habacuc le dice a Dios, Señor, tú eres santo, ¿cómo es posible que veas eso? Es decir, él está confiando en su justicia, en su poder y en su santidad. Usted y yo podemos descansar en eso. Tú puedes descansar en eso también. ¿Por qué eres así? Porque confío, porque sé que Dios es santo, Dios es justo y Dios es todopoderoso.
por eso le sirvo, por eso avanzo en mi vida cristiana, por eso pongo mi confianza en Él, por eso le soy fiel a Él, por lo que Él es. Y número 2, la fe demostrada y recompensada en la oración vigilante, la visión y la obediencia. Recuerden que Habacuc le decía a Dios: Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero espero que me atiendas, que me contestes. Como sea, yo aquí voy a esperar. Voy a estar atento a lo que tú me digas. Ahí tenemos la fe demostrada y recompensada, porque Dios le contesta de esa oración que él hace, que espera en Dios, y Dios le permite ver lo que va a pasar, y le dice: quiero que escribas. Entonces él se pone a escribir, es decir, va marcado por la obediencia. En tercer lugar, dice la palabra de Dios en el versículo 5, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. Aquí hay una tercera cosa: cuídate de la ambición. ¿Y por qué lo dice? Por lo que nos menciona en este pasaje. También el que es dado al vino es traicionero. Y si puedes subrayar lo siguiente, es esto: hombre soberbio que no permanecerá. Se está describiendo la actitud de Babilonia. Históricamente ocurrió lo siguiente: Babilonia llegó a ser la primera gran potencia mundial. Ahora, este era el objetivo que ellos estaban buscando, y de hecho lo lograron. Llegaron a hacer eso. Ellos tenían una filosofía que los llevaba a creer que su destino era gobernar al mundo. ¿No les parece conocido en la actualidad? Es algo semejante. Pensaban que eran capaces de hacerlo y se llenaron de orgullo porque iban conquistando, iban avanzando, entonces su ejército iba creciendo. Ahora, como ellos se llenaron de orgullo, también tenían otro pecado. ¿Saben cuál es? Eran culpables del pecado de la embriaguez. Por eso lo menciona así: el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no va a permanecer. Wow, le está diciendo algo fuerte. En otras palabras, ese pecado de la embriaguez iba a conducir a ese pueblo a la destrucción. ¿Por qué? Porque hay una cosa interesante: las secuelas o lo que provoca en la mente de los gobernantes y de los gobernados son muy fuertes, y eso los lleva a la destrucción. Fue como si Dios les hubiera dicho a Babilonia: este es tu problema, tu descontrol, tu desenfreno y la embriaguez te han llevado al orgullo, a la soberbia, y te han hecho como el Seol, o el lugar de los muertos. Te ha hecho también como la muerte, que quiere devorarlo todo. La muerte no se sacia, y en este tiempo lo estamos viendo. Familias enteras, y en lugares donde hay familiares que han fallecido por causa de lo que estamos viviendo. En lugares donde hay violencia, vemos cómo mueren y siguen muriendo. La muerte no tiene llenadera, dicen en mi pueblo. Eso lo iba a llevar a la ruina. Quiero abrir un paréntesis para que nada más se dé una idea. Dice una persona de Alcohólicos Anónimos que él pensaba que el vino estaba hecho del jugo de uva, que lo molían y demás. Dice: pero una vez entendí algo, o me dijeron algo. Él dijo: el vino está hecho de 4 sangres de animales: del borrego, del chango, del león y del marrano. Lo primero, dijo él, cuando uno comienza a tomar, es uno manso, muy dócil, no hace nada, es muy tranquilo. Es la sangre de borrego. Pero conforme va pasando el tiempo, la segunda vez, o lo que sigue, cuando uno sigue tomando, entonces entra la sangre del chango. Cuando ya la persona, él dice de sí mismo, ya uno se vuelve
el bufón de la fiesta, comienza uno a hacer monadas con tal de hacer reír a las personas, tanto que cuando uno despierta después de una embriaguez, le dicen, oye, estuviste muy mono anoche. Y uno dice, bueno, ¿se divirtieron? No, pues sí. Entonces lo siguen haciendo. Él dice eso, es la sangre del chango. Después de esa etapa, de ser el bufón de la fiesta, de ser el bufón de los amigos, de ser el bufón de los que están tomando, pasa a el siguiente tipo de sangre, el león, que es cuando son muy agresivos, que es cuando dicen, ¿qué me ves? Y son muy agresivos y se quieren bronquear con todos y se pelean con todos, con el que se les quede mirando nada más, o una pequeña situación, la más mínima provocación, y son muy agresivos. Esa es la sangre de león. Y traen cicatrices de todo, se golpean porque es lo que hacen, son muy peleoneros. Y la cuarta sangre, cuando llega esa, es la del marrano, que ya se descuidan, ya no saben ni lo que están tomando, y en palabras de él, dice, ya uno no se traga lo que sea, ya uno no piensa en lo que está comiendo, ya uno ni siquiera se asea, no se viste, es decir, es una piltrafa humana, ya se traga lo que sea. Él dice palabras más fuertes, pero por eso cuando le dice a ellos, el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no va a permanecer, y él apunta lo siguiente, porque en la casa ese uno no se baña, uno ya, es lo peor, ya traga lo que sea, porque ya no está consciente, y aún así sigue diciendo, no, yo no soy alcohólico. Una persona soberbia llega hasta ese punto, una persona orgullosa llega hasta ese punto. Entonces, cuídate de la ambición por lo que sigue. Dios le dijo eso, ese es tu problema. Ya tenemos el primer asunto. Pero en el versículo 6, 7 y 8 dice lo siguiente, no han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él. Van a decir, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular entre sí prenda tras prenda? Estos de Babilonia eran tremendos porque ellos iban y arrasaban y se llevaban cosas, y las personas que dominaban pues les pedían impuestos y eran tremendos. Es como aquel que pide prestado, pero los intereses se lo comen. Así eran ellos. Por eso le estaba diciendo eso. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Versículo 7. No se levantarán de repente tus deudores, ojo con eso, y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Es decir, esos que tú estás oprimiendo, va a llegar un momento en el que se van a levantar contra ti y van a ir contra ti y vas a ser despojo para ellos. Versículo 8, por cuanto tú has despojado a muchas naciones. ¿Te das cuenta por qué decimos que en cierta forma Dios estaba diciendo, pues el que ríe al último ríe mejor? Por el momento tú estás sintiéndote orgulloso, pero tienes ese problema, el orgullo, y junto a eso la embriaguez, que es lo que te va a llevar a la ruina. Aquí Dios le asegura a Habacuc que él sabe cómo tratar con naciones como Babilonia. Él promete, sí, que los babilonios que han despojado a muchas naciones, en algún día, otros lo van a despojar a él, o los van a despojar a ellos. Miren, los babilonios, los de Babilonia, serían un ejemplo perfecto de los orgullosos y ambiciosos que se pusieron a sí mismos en contra de aquellos que son declarados justos por su fidelidad a Dios, por su fe en Dios. Y Habacuc podría tomar consuelo en el hecho de que Dios trataría con ellos. Es decir, aquí ya como que ya empieza a verse un panorama más claro. Tú me estás diciendo, cuando habla en el diálogo que comenzamos con Habacuc, me estás preguntando, ¿qué estoy haciendo yo en medio de este tanto problema? Bueno, hay una nación que va a venir a tomar justicia. Y tú me preguntas, ¿por qué esa nación? Yo te contesto, yo voy a tener un trato con ellos. Ellos se sienten orgullosos, pero tienen otro problema, la embriaguez. Y eso los va a destruir. Otros van a hacerle
lo que ellos están haciendo. Es decir, es una cadena lo que está mencionando aquí. Entonces, él estaba diciendo eso. Si hay algo que podemos aprender en esta palabra es que por el hecho de que Dios usara a los de Babilonia, no significaba que ellos iban a permanecer siempre haciendo lo mismo. No, Señor. No significaba que iban a tener poder de forma permanente. No, tampoco. No. De ninguna manera iba a ocurrir. Por eso podemos decir, Dios tiene todo bajo control. Pero ¿qué nos corresponde a usted y a mí? ¿Qué te corresponde a ti y a mí? Ser fieles a Dios, mantenernos firmes en lo que creemos, mantenernos firmes en su palabra. Eso es lo que nos va a ayudar, nos va a sostener. Por eso se menciona muchísimo de este pasaje, el versículo 4. ¿Por qué? Porque los orgullosos van a caer en su momento. Parece que están avanzando y creciendo mucho, pero por lo que están haciendo, por las injusticias que están cometiendo, en algún momento van a ser humillados. Pero si tú te mantienes firme en tu posición y tu confianza en Dios, entonces vas a pasar por sobre eso y Dios te va a resguardar, Dios te va a cuidar. ¿Por qué? Porque Él es Dios santo, Dios justo, Dios todopoderoso, como vemos en esta parte de la Escritura. Por eso, porque Dios es así. En conclusión, 3 desafíos. Da siempre la gloria a Dios. No te enorgullezcas. Número 2, vive por fe. Y no hablo nada más de no hacer nada, no, sino mantente firme. Sé fiel a Dios. Sé fiel a su palabra. Sé fiel a lo que has aprendido en su palabra. Mantente firme en eso. Y tercero, ten cuidado con la ambición. Ya vimos cómo terminan. Y esto va acompañado de la embriaguez. Ten mucho cuidado con eso. Ahora me quiero dirigir a ti, que probablemente estás pasando por este tipo de situaciones en donde le preguntas a Dios acerca de lo que está ocurriendo y de si está haciendo Él algo o no está haciendo nada. Y de cómo es posible que gente más malvada esté logrando o esté triunfando en algunas cosas. Pero ya te diste cuenta que Dios tiene todo bajo control y lo que a ti te pide es, número 1, que tengas cuidado con el orgullo, que no te sientas autosuficiente, y número 2, que te atrevas a vivir por fe, a confiar en Dios. Así como dice la Escritura, el justo por su fe vivirá. Y leíamos también en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tú puedes poner tu confianza en Dios y empezar una nueva vida con Él. Y en tercer lugar, cuidarte de lo que viene, de las cosas que de repente vienen a tu mente, la ambición, el querer tener más, y lo peor, y creo que tú has visto mucho de eso, la embriaguez, lo que ocasiona, poco a poco, y al final terminan mal. ¿Puedes rescatar tu vida? Sí, Dios lo hace. ¿Puedes hablar con Él? Sí, también. ¿Por qué no haces esta oración conmigo? La Escritura dice lo siguiente, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú te atreves a creer eso, haz esta oración conmigo. Señor, aquí está mi vida, te entrego lo que soy. Te pido que me perdones por lo mal que he hecho y me arrepiento de las cosas que he hecho. Por amor de tu nombre, yo acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido, mi Dios, que Él sea ahora el Señor de mi vida y que Él comience a dirigirme por amor de tu nombre. Mi Señor, cuida a mis hermanos, a mis hermanas, a nuestras amistades, guárdales, mi Dios, y permite que tu bondad sea sobre los que están viendo esa transmisión, los que van a mirarlo. Y te agradezco por aquellos que van a compartir este mismo mensaje. Mi Dios, que esa confianza que hemos puesto en ti haga que nuestra vida se mantenga firme, fiel, y esa fidelidad
mostrada en nuestro actuar diario. Cuídalos, mi Dios, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, guarda a sus familiares, pero recuérdales también que pueden y deben mantenerse firmes, porque tú eres un Dios santo, un Dios de amor, un Dios justo y un Dios todopoderoso. Por amor de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando cuesta mantenerse de pie, cuando cuesta caminar sobre el mar, cuando el viento debilita mi fe, saber que estás ahí me da paz. Tú me das paz. Me das paz. Y si algún día llego a sentirme solo, recuérdame que a mi lado tú estarás. Cuando cueste predicar la palabra y el mundo de la espalda a Dios, cuando el gusto de la vida por la causa, libéranos del yo y llénanos de paz. Me das paz. Me das paz. Y si algún día llega a faltarme todo, si tengo a Dios yo siempre tendré paz. Me das paz. Me das paz. Solo, recuérdame que a mi lado tú estarás. Hermanos, es así como hemos terminado nuestro culto de esta mañana. Les invitamos para que sigan conectándose con nosotros cada domingo a las 10:30 de la mañana. De verdad, yo espero que este culto, este mensaje haya sido de bendición para sus vidas. Vamos a orar para ser despedidos. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos hablas a través de ella y porque, Dios, tú te preocupas por nosotros. Gracias, Padre. Te ruego, pues, que tu palabra haga eco en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en todo nuestro ser completo, Señor, para que podamos ponerlo por obra, obedecer, Señor, y vivirla también. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuídense, por favor. Cuídense mucho, no salgan, sigan las instrucciones. Seguimos orando para que pronto pase esta pandemia y podamos reunirnos y alabar a nuestro Dios juntos. Que el Señor les bendiga y cuídense mucho. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón
La Biblia dice: mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo. Él es el rey de gloria, es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. Tú lo conoces. Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil. Él se solidariza y Él salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y Él guía. Él sana al enfermo. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él liberta al cautivo. Él defiende a los débiles. Él bendice al joven y Él sirve al infortunado. Él recompensa a los ancianos. Él recompensa al diligente. Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta para la liberación. Es el camino de la paz. Es la vía a la rectitud. Él es la autopista a la santidad. Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable. Su bondad no tiene límites. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra es permanente. Su gracia es suficiente. Su reinado es justo. Su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible. Él es incomprensible. Él es invencible. Él es irresistible. Tú lo conoces, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey. Él es Jesús.